La campaña contra Milei en Argentina está siendo absolutamente feroz. No saben a qué agarrarse porque los datos económicos son contundentes. Reducción de la inflación, reducción de la pobreza, mayor crecimiento económico, superávit fiscal, mejora de las reservas en el Banco Central. Todos esos factores añadidos a una mejora de los salarios reales netos y la evidencia empírica de que el riesgo país se está reduciendo de manera muy rápida y consistente, y lo que es más importante, hasta el Fondo Monetario Internacional reconoce que ha sido Argentina el país que mejor ha controlado la inflación en un entorno muy complicado para el resto de las economías. Vamos a hablar de todo ello. Mira, por favor, la evidencia. Milei ha demolido la pobreza en Argentina después de heredar una pobreza absolutamente intolerable con las políticas del peronismo depredador y el socialismo del siglo XXI, que es igual que el del siglo XX. Ha demolido la pobreza. Datos empíricos. La inflación mensual vuelve a situarse dentro del sendero esperado con una bajada muy significativa y, lo que es más importante, continúa el proceso de desinflación que se había generado gracias a las políticas de Javier Milei. Y lo que es muy importante recordar, que Argentina se iba camino de Venezuela con las políticas de Fernández y de Massa. Es decir, Argentina se iba a la hiperinflación y está ahora en el proceso de contención de la inflación más importante visto en décadas. Según el propio Fondo Monetario Internacional, Argentina ha sido el país que mejor ha resistido el impacto inflacionario de la guerra de Medio Oriente, solamente detrás de Indonesia. Esto es muy importante. Mientras hemos visto una subida de la inflación muy relevante en todos los países del entorno, en Argentina ha resistido mejor con una reducción bajando del 2,9% en febrero al 2,1% en mayo. Los datos son incuestionables. Reducción de la pobreza muy significativo, reducción de la inflación, control de las cuentas públicas y, lo que es más importante, un saneamiento del Banco Central como muy poca gente esperaba. El riesgo país se ha hundido con Milei. La pobreza y la extrema pobreza han caído y los datos son incuestionables, reconocidos hasta por la UNICEF. Esos datos de reducción de la pobreza vienen además en un entorno en el que se ha demolido el resultado brutal y absolutamente devastador de ese socialismo del siglo XXI que disparó la pobreza a más de la mitad de la población. La evidencia de los datos de Bloomberg muestran que el rating crediticio de Argentina se mejora mientras se está empeorando el de los países del entorno, como puedes ver, por ejemplo, en Colombia. Muy importante ver la evolución. La inflación bajando del 300% a menos del 30%. La pobreza de más del 52% al 31%, el nivel más bajo desde 2019. El déficit cero. Además, el resultado en las reservas del Banco Central mejorado claramente. La evidencia de los datos empíricos nos muestran que ha habido un saneamiento del Banco Central como no podía imaginar ninguno de los trolls. Ese saneamiento del Banco Central, unido a un superávit fiscal, a un control de las cuentas públicas, reducción de la pobreza y fortalecimiento del crecimiento económico, son elementos esenciales para entender por qué Argentina está hoy mucho más fuerte a pesar de la propaganda troll de los socialistas. No podemos olvidar, por favor, que el socialismo del siglo XXI estaba llevando a Argentina a la hiperinflación, más de la mitad de la población en riesgo de pobreza, un enorme agujero en los salarios reales netos, en el que la demolición del poder adquisitivo de los ciudadanos era incuestionable. Y, lo que es más importante, estancamiento económico y un déficit fiscal completamente insostenible. Esa fue la herencia del peronismo que le dejó la bomba de relojería a
a Milei de un banco central completamente quebrado. Y esta parte es muy importante para todos aquellos que piden dolarización inmediata. No se puede llevar a cabo una dolarización mientras las reservas están todavía en una situación en la que se tiene que sanear el Banco Central y se está haciendo un esfuerzo absolutamente brutal, con un elemento esencial para la economía en Argentina. Y es que con la nueva regulación ya se puede utilizar mecanismos de financiación bancaria en dólares, algo que inmediatamente pone en marcha la maquinaria de crédito, de progreso y de fortalecimiento de la inversión, añadida a una legislación un elemento esencial que facilita el crecimiento, dado que pone a las grandes inversiones internacionales en un entorno de seguridad jurídica que atrae más inversión y de mayor calidad. Lo estamos viendo en todos los aspectos de la economía de Argentina. La economía, según datos del Fondo Monetario Internacional, será también en el año 2026 una de las que más crezca del mundo. Es decir, crece por debajo de, por ejemplo, India, pero con estimaciones de crecimiento del 5%. Es decir, no solamente con la llegada de Milei se traspasó la barrera del estancamiento, no solamente se consiguió acabar rápidamente con el efecto de corto plazo doloroso del ajuste, sino que inmediatamente la economía empezó a crecer y ya en el primer año y con los datos que tenemos encima de la mesa de las expectativas del propio Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de la economía que más crece de la región. Por lo tanto, vamos a ponerlo todo en el contexto correcto. Reducción de la inflación que continúa reduciéndose. Reducción del déficit fiscal hasta eliminarlo completamente y dejar mejores servicios públicos, más sostenibles y, lo que es más importante, un sector público saneado. Importantísimo también el saneamiento del Banco Central, el cambio regulatorio que atrae inversión de todo el mundo con seguridad jurídica y que permite a la vez que los ciudadanos puedan pedir prestado y tomar crédito e inversión en dólares, efectos inmediatos de mejora para la economía argentina. Un crecimiento económico que es no solamente positivo, sino que además es generalizado. Los salarios reales están mejorando. A la vez, el empleo es sólido, la inversión es potente y la mejora de la economía es incuestionable. El Fondo Monetario Internacional, JP Morgan, el Banco Mundial, las distintas organizaciones internacionales muestran que el ajuste está siendo muy potente y a la vez que los datos de esa expansión ajustada, esa expansión con control de las cuentas públicas, no solamente están reduciendo la pobreza, sino que están mejorando la posición relativa y absoluta de los ciudadanos argentinos. Por supuesto que hay retos. Cuando un gobierno recibe una herencia envenenada como la que recibió Milei del peronismo, obviamente lo primero que tiene que hacer es parar la gangrena, es eliminar el virus del socialismo. Eliminando el virus del socialismo, lo primero que ha hecho ha sido parar la tendencia de hiperinflación, de pobreza descontrolada y de desastre fiscal y monetario de la Argentina. Ha pasado a Argentina de tener una inflación desbocada y riesgo país descontrolado a riesgo país cayendo, inflación cayendo y pobreza cayendo. Todos esos son factores esenciales. Por supuesto, se tienen que hacer más cosas y se siguen haciendo más cosas. Desregulación, fortalecimiento de las cuentas públicas, mejora de las condiciones para atraer todavía mayor inversión y atraer mejor y mayor empleo. Mejora también de la capacidad de crecimiento a largo plazo con mayor productividad, elemento esencial del que el peronismo nunca habla, que destruía completamente la productividad. Una moneda que ha dejado de ser una moneda fallida para convertirse en una moneda en la que los ciudadanos tienen más confianza y a la vez la
apertura de la economía para sincerar la realidad de la economía y, por lo tanto, mejorar la posición de los ciudadanos, permitiéndoles tomar crédito en moneda extranjera, algo que es un elemento clave para continuar fortaleciendo la máquina que genera progreso, estabilidad y también reducción de la pobreza. Los datos son incuestionables. Argentina iba camino de Venezuela y ahora está camino de ser una de las economías que más crece, con mejores resultados, más reducción de la pobreza y mejora económica generalizada. Los críticos se centran en algo muy engañoso, que es el qué. Decir, esos supuestos liberales de hoja de Excel que dicen que se tiene que hacer todo en un solo minuto, los que no entienden que para solucionar los problemas de la economía argentina no la puedes llevar a la depresión. Tienes que traer crecimiento y oportunidades para que el ajuste sea no solamente efectivo, sino además expansivo, que es lo que se ha conseguido. Y esto es muy importante, entendiendo que no se puede hundir la oferta de capital y la oferta de dinero en el sistema, y no se puede hundir al sistema bancario simplemente por una visión romántica de una economía de tiempos del patrón oro. Lo que se tiene que hacer, obviamente, es lo que se está haciendo: saneamiento, fortalecimiento y sinceramiento de lo que es la realidad de la economía argentina. Me sorprende que haya tantos liberales que no hablen suficiente del momento histórico que supone poder tomar inversión, crédito y mejora de las opciones financieras en dólares, y que no se hable lo suficiente de la importancia capital de la ley de inversiones y de la desregulación. Los críticos por el lado del socialismo, ¿qué es lo que dicen? Que Argentina no va como Suiza. Claro, los que llevaban a Argentina a Venezuela. Los que, cuando la pobreza estaba disparada, decían que no querían hablar de la pobreza porque era estigmatizante. Y cito, los que, cuando la inflación estaba descontrolada, decían que la inflación estaba porque crecían demasiado, cuando en realidad los datos lo que muestran es que no crecían absolutamente nada y que estaban echando capital, echando talento y empeorando la situación. Argentina está hoy muchísimo mejor de lo que ha estado en más de 70 años. Argentina está creciendo, mejorando la productividad, mejorando la inversión, mejorando todos los datos empíricos con respecto a la herencia, pero además mejorándolo con respecto a las economías de los países que tanto le gusta a la izquierda mirar: México, Brasil, Colombia. Estamos hablando de México, Brasil en estancamiento, mientras Argentina crece por encima del 4-5% según las estimaciones de los organismos internacionales. Todo esto son datos empíricos, y lo que les molesta son los datos empíricos. Por lo tanto, tienen que atacar a las personas, tienen que atacar a los trabajadores, tienen que atacar al equipo de Milei. Pero la realidad es que Milei no atiende a esas estupideces. Y la importancia capital de defender lo que está pasando en Argentina es: 1, porque los resultados son espectaculares. 2, porque si hubiera estado en el gobierno el peronismo, hoy Argentina estaría mucho peor que Cuba, que Nicaragua o que Venezuela. 3, y más importante, porque todos los ataques personales que se están haciendo al gobierno vienen porque no tienen argumentos económicos. 4, los liberales tenemos la obligación de darnos cuenta de lo que es la realidad de un país en el que se recibe una herencia envenenada como la que se recibió. El saneamiento del Banco Central no solamente es espectacular, sino que nadie, y repito, prácticamente nadie, se esperaba unas cifras como las que tenemos ahora de reservas y reservas netas. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Se ha hecho muchísimo, se ha conseguido mucho y se ha empezado a salvar a Argentina. Pero lo que es esencial para los argentinos, para los del resto del mundo, es saber que lo que estaba pasando en Argentina era el camino hacia la Venezuela chavista. Ahora Venezuela está en el camino de salir de esa pesadilla, pero no caigas en el error de pensar que no se han hecho las cosas correctamente, porque la evidencia empírica del ajuste expansivo de Milei es contundente. Pobreza,
crecimiento, todos los datos en cuanto a saneamiento de las cuentas públicas y monetarias y todos los datos en cuanto a los salarios reales y fortalecimiento de la inversión extranjera, riesgo país y realidad del sistema financiero y del sistema monetario, todo ello lo que indica no es una mejora, sino un éxito espectacular. El milagro de Milei, en realidad, no es un milagro, es cordura económica. Y todos los críticos lo están haciendo literalmente porque no tienen argumentos económicos o porque lo que tienen es envidia. Que no te engañen.